Uno de los mitos más populares y persistentes de la historia de la humanidad es el de los dragones, ya sea una serpiente que custodia un tesoro o un gigantesco reptil alado que escupe fuego. Los dragones continúan fascinando y apasionando a gente de todo el mundo, pero ¿de dónde surge la idea de estas míticas bestias? Nadie sabe con seguridad cuándo o dónde se introdujeron los dragones por primera vez en la cultura popular, aunque se conocen relatos en los que aparecen dragones ya en la antigua Grecia y en Sumeria. A lo largo de los años, los expertos han elaborado diversas teorías interesantes sobre el posible origen de los dragones. Por ejemplo, piensan que pueden surgir del tema de los cocodrilos. El cocodrilo marino y el cocodrilo del Nilo son el primer y segundo reptiles de mayor tamaño que habitan en la Tierra en la actualidad, respectivamente. En nuestros días, los cocodrilos marinos están distribuidos en un extenso hábitat que ocupa la mayor parte de las regiones orientales del Océano Índico, desde la costa este de la India, pasando por Indonesia, hasta la costa norte de Australia por el sur. El cocodrilo del Nilo está presente en ríos, lagos y marismas de África, ¿sí? Por ejemplo, y hace miles de años, sin embargo, ambas especies ocupaban un ámbito de distribución mucho más extenso. Las evidencias disponibles sugieren que en épocas antiguas algunos cocodrilos del Nilo vivían en la Europa mediterránea, lo que implica que podían constituir una amenaza para los habitantes del sur de Italia, Grecia y España. Curiosamente, los cocodrilos del Nilo, que pueden crecer hasta 6 metros de longitud, son capaces de separar el tronco del suelo al caminar, moviéndose de forma muy similar a como lo hacen otros animales, en lugar de reptar por el suelo. Esto podría darnos una pista de por qué los dragones de los mitos europeos son a menudo representados como reptiles nacidos para matar guerreros. En un movimiento similar, aunque diferente, los cocodrilos marinos, que pueden alcanzar una longitud de hasta 7 metros, pueden propulsarse hacia arriba y saltar fuera del agua para atrapar a sus presas. Sin embargo, los dragones de los mitos asiáticos tienden a ser más parecidos a grandes serpientes. Hay gente que piensa que no es que sean míticos, sino que realmente son dinosaurios. Muchos arqueólogos creen que los mitos sobre dragones tuvieron su origen en el descubrimiento por parte de las personas de la antigüedad de fósiles de dinosaurios de largos cuellos y talla descomunal. Por ejemplo, el Qianlong, que era un dinosaurio que vivía hace unos 160 millones de años y medía aproximadamente 15 metros de longitud. Su fósil fue descubierto en China por obreros de construcción y una por una descubrieron sus enormes vértebras dispuestas bajo la tierra en una larga hilera, lo que fácilmente pudo haber hecho que cualquier persona pensara que eso realmente era un dragón. También está el tema de las ballenas, aunque no lo creas. Una teoría similar para el origen de los dragones es que el mito está basado en los esqueletos de ballenas arrastradas hasta la orilla para el asombro y desconcierto de los antiguos habitantes de aquella época, ¿sí? Al pasar las ballenas la mayor parte de su vida bajo el agua en alta mar, el ser humano de épocas antiguas que aún desconocía las avanzadas técnicas de navegación, solo en estos casos podía hacerse una idea de cómo eran aquellos monstruos. De hecho, en el capítulo 41 del libro de Job, el Leviatán, considerado por algunos el monstruo marino Seto, la misma ballena mitológica enviada por Poseidón a atacar Etiopía, es descrito como un dragón de forma muy detallada. Y dice así: mencionaré también sus miembros, hablaré de su fuerza incomparable. ¿Quién rasgó la delantera de su túnica y penetró en su coraza doble? ¿Quién abrió las hojas de sus fauces? Reina el terror entre sus dientes. Echa luz su estornudo. Sus ojos son como los párpados de la aurora. Salen antorchas de sus fauces. Chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo, como de un caldero que hierve junto al fuego. Su soplo enciende carbones, una llama sale de su boca. Cuando se yergue se amedrentan las olas y las ondas del mar se retiran. Le alcanza la espada sin clavarse, lo mismo la lanza, jabalina o dardo. Para él el hierro es solo paja, el bronce, madera carcomida. No hay en la tierra semejante a él, que ha sido hecho intrépido. Mira a la cara a los más altos, es rey de todos los hijos del orgullo. Es por eso que se le asocia también con esta aparición de los dragones. En el antiguo Egipto existía una deidad conocida como Apophis o Apep, la serpiente del Nilo. Este gigantesco ofidio era el señor del caos, un persistente enemigo de la luz y la verdad. Se creía que habitaba justo por debajo del horizonte, esperando eternamente su oportunidad para devorar al sol y al dios Ra. En otras épocas se creía que descendía al inframundo para alimentarse de las almas de los difuntos. Apep es un eco lejano de los Druks y Givernos, que pueblan gran parte del folclore oriental y occidental, respectivamente. Sin embargo, el mito apunta sin duda a un miedo atávico del ser humano que ha perdurado a lo largo de la historia. En una interesante teoría presentada por el antologista David Jones en su libro Instinto de Dragones, el autor especula con la posibilidad de que, al igual que ocurre con perros y monos, los homínidos y humanos sintieran un miedo instintivo a las serpientes, así como a otros grandes predadores.
Jones sugiere que la conciencia humana colectiva creó al dragón a lo largo de los siglos como resultado de aquel terror atávico. Este hecho podría explicar cómo los mitos sobre dragones han surgido de forma independiente en puntos tan distantes del planeta. Pero ese es el concepto real, por decirlo de alguna manera, o el cómo se puede explicar su origen de forma real. Ahora, desde el punto de vista mitológico todo cambia bastante. En las leyendas los dragones aparecen de diversas formas, pero la imagen clásica es la del reptil volador con alas, cuernos y aliento de fuego venenoso. Esta representación se ha convertido en un icono universal de poder y misterio. Desde la antigua Sumeria y Babilonia, los dragones han sido venerados como deidades. En el Enuma Elish, por ejemplo, la diosa Tiamat, un dragón que simbolizaba los océanos, comandaba fuerzas del mal. Esta figura mítica no solo representa el caos primordial, sino también el poder incontrolable de la naturaleza. En la antigua China, los dragones ocupaban un lugar central en la cultura. Se convirtieron en símbolos del emperador, cuyo trono era conocido como el trono del dragón. Los chinos antiguos creían que estos saurios tenían la habilidad de manipular el clima y el agua, provocando inundaciones, tornados y tormentas. A pesar de su poder destructivo, los dragones chinos eran considerados benévolos, portadores de sabiduría, poder y buena suerte. En Japón, los dragones místicos poseían la habilidad de transformarse y volverse invisibles, podían adoptar forma humana y emparejarse con seres humanos, creando linajes reptilianos dentro de la familia imperial. Esta capacidad de transformación y ocultación añadía una capa de misterio y divinidad a su figura. La mitología china habla de los reyes dragón, seres reptilianos gigantescos que manipulaban el clima y gobernaban las aguas. Eran considerados deidades y fuerzas de la naturaleza en la religión taoísta, viviendo en palacios de cristal bajo el océano, que servían como entradas al inframundo. Esta narrativa se asemeja a las leyendas de alienígenas reptilianos y sus bases subterráneas y subacuáticas, relacionándolos con los ovnis, que son objetos submarinos no identificados. Ahora, en Europa también hay bastante tela que cortar. En la mitología europea, especialmente en Escandinavia y las islas británicas, los dragones eran criaturas malévolas y destructivas. Vivían en lugares oscuros o grandes cuevas donde resguardaban tesoros y su aliento de fuego venenoso hacía imposible acercarse a ellos durante la época medieval. La idea judeocristiana del dragón como símbolo del mal presente en el Apocalipsis reforzó su asociación con la serpiente o con el diablo. En América también hay bastante tela que cortar. Criaturas similares a los dragones también aparecen en estas mitologías. La serpiente emplumada mesoamericana y los seres mitológicos gigantes de los Andes, conocidos como serpientes del abismo marítimo y de la montaña esplendorosa, reflejan la presencia universal de figuras draconianas en las leyendas indígenas. En Europa existió una fascinante corte del dragón, supuestamente refundada en el siglo XV por Sigmund von Luxemburg, rey de Hungría, y este linaje draconiano se dice que tiene raíces antiguas vinculadas a los reyes dragón de Jerusalén y a una realeza judía de la gran asamblea de los Anunnaki de la mitología sumeria. Se ha propuesto que los dragones eran seres elementales etéreos de la naturaleza cercanos a nuestro mundo. Sin embargo, debido a la influencia negativa de estos reptilianos, estos seres ya no son fácilmente visibles. Aunque esta teoría es especulativa, la mitología de los dragones ha sido parte integral de la humanidad desde tiempos ancestrales, reflejando nuestras más profundas inquietudes y aspiraciones. Los dragones han sido y siguen siendo figuras de gran importancia en las mitologías de todo el mundo. Ya sean vistos como deidades benévolas o como fuerzas del mal, su presencia en la narrativa humana es innegable. A través de los siglos, estas criaturas han simbolizado el poder, la sabiduría, el caos y el misterio, reflejando las complejidades de la experiencia humana y nuestra relación con el mundo natural y lo sobrenatural. Si no sabías sobre el origen de los dragones, pues ahora lo sabes. Espero que este tema te haya gustado. Recuerda dejar tu like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar. Y gracias por escuchar este tema.